Entonces, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos todos estos espacios y tiempos históricos que ustedes de repente ven como muy lejanos? Porque es desde allí, desde donde viene nuestra raíz, y es desde allí donde nosotros podemos hacer las alianzas, y las alianzas entre nuestros diversos pueblos. Cuando nosotros nos unimos, tanto los países suramericanos como los países del Caribe, cuando nosotros hablamos de la CELAC, cuando nosotros hablamos de UNASUR, cuando nosotros hablamos de la ALBA, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que somos arahuacos, que somos caribes, que somos chipchas. Estamos hablando de los antiguos pueblos recolectores y cazadores. Este, los arahuacos, caribes, chichas, fundamentales en todo lo que fue la conformación de nuestra identidad. Para que estos pueblos llegasen finalmente a conformar en el siglo XV de nuestra era lo que eran etnias, naciones, sociedades definidas territorialmente, lo hicieron sobre regiones históricas donde ellos reprodujeron sus diversos modos de vida y sus culturas, conformaron la raíz de la actual arquitectura territorial de lo que es el Estado-Nación venezolano y definen a los venezolanos tal como somos en su singularidad dentro de la macrorregión geohistórica suramericana y caribeña que hoy materializamos políticamente como la comunidad de estados latinoamericanos. Entonces, esta es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que estudiar este tipo de momentos históricos para poder tener el discurso que nos une. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio de proyección de cómo es importante para nosotros en el mundo actual ver cuáles son las características que nos unen en un hilo conductor a nuestros ancestros, vemos que es la cultura. Bueno, nosotros lo podemos visualizar desde cosas muy mínimas, muy pequeñas, como el desayuno, cuando nos comemos una arepa, pero también lo podemos ver desde líneas más gruesas dentro del Estado. Entonces, el objeto de estudio de las disciplinas tanto históricas como antropológicas y desde el abordaje etnohistórico, para nosotros saber cómo podemos visualizar las fortalezas nuestras como país, como nación, desde la visión de nuestros pueblos originarios, lo vemos en procesos más grandes. Vamos a hacer un ejercicio entonces de proyección de aquellos procesos que se desarrollaron desde los tiempos de nuestros ancestros y que luego fueron asumidos por el Estado colonizador y luego por el Estado-Nación Venezuela. Entonces, vemos que hacia el momento actual se puede poner de relieve cuando se ejecutan programas regionales de desarrollo dentro de la visión ecosocialista, cultural. Vemos que entre sus primeros objetivos está la promoción del buen vivir. Y cuando nosotros hablamos del buen vivir, nos referimos precisamente a eso, a la vida de nuestros habitantes originarios que vivían en comunidad, vivían en concordancia, en armonía con la naturaleza. Otro ejemplo concreto son los intentos de planificar industrialmente la faja petrolífera del Orinoco, tomando en cuenta los resultados de investigaciones arqueológicas e etnohistóricas y en general realizadas en aquella región desde el siglo XX hasta ahora. Entonces allí es cuando nosotros vemos que los trabajos que se realizan en diversas áreas de nuestro país y sobre todo a partir de 1999 con la refundación de nuestra nación a través de la República Bolivariana de Venezuela y la Constitución de 1999, ya se toman en cuenta todo lo que es ese buen vivir de nuestros ancestros para las políticas públicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestros habitantes originarios, también tenemos que decir que en algún momento, y es una de las teorías que se están manejando bastante en la actualidad, es la teoría de los inmigrantes. Pero son habitantes originarios.
hay dos teorías, una de las cuales, y creo que ambas son válidas, pues que nuestros habitantes originarios en el continente llegaron por el estrecho de Bering. Hay otra teoría que habla de el intercambio con los polinesios. Hay hasta una tercera y cuarta teoría, existen mapas sobre ellos, cómo se movían las antiguas culturas por los mares, eran navegantes y llegaron en su momento y en varias oportunidades desde diversas regiones a nuestra América. Pero vamos a hablar del territorio venezolano. Vamos a tomar en cuenta las etapas arqueológicas, que es lo que nos lleva al discurso descolonizador de las raíces de una historia, y allí vemos una historia de 14.000 años, como nos lo señala y como lo he dicho en varias oportunidades, el maestro Mario Zanoja y la profesora Iraida Vargas. Entonces vemos que las evidencias arqueológicas indican la presencia de paleoasiáticos y paleoamerindios, tanto en el Mato Grosso brasileño como en el sur de Chile, hace por lo menos 30.000 años. Por otra parte, las evidencias esqueléticas halladas en Colombia y Argentina señalan su presencia hace 10.000 años. Entonces, si se toman en cuenta los movimientos al oeste de Sudamérica, asentándose en los valles intermontanos y en el piedemonte oriental de los Andes, en tanto que otros movimientos realizados por cazadores pescadores literalenses colonizaron el litoral atlántico hasta llegar a la actual región nororiental de nuestro territorio. Estos grupos humanos de cazadores especializados entraron a Sudamérica hace 15.000 años antes de nuestra era y colonizaron la costa pacífica. Una rama de ellos, entre hace 14.000 años y 12.000 años, se asentaron en el noreste de Venezuela, región que servía de refugio a los relictos de la paleofauna, que son la paleofauna del Pleistoceno, que son elefantes, caballos, llamas, tigres, dientes de sable, lobos, armadillos, tortugas, perezas gigantes, así como de la fauna neotrópica, la cual cazaban para su sustento. Un caso particular que para nosotros es muy importante el día de hoy tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de lo que podemos llamar lo que es nuestra cuna y nuestro panteón. Bueno, así se llamó mi tesis, mi tesina doctoral para concursar en el cuerpo diplomático. La Guayana, nuestra cuna y nuestro panteón, porque de allí venimos, de la región geohistórica de recolectores y cazadores de Guayana. Entonces ese es uno de los puntos que nosotros tenemos que conocer cuando defendemos nuestro territorio. ¿Por qué razón? Porque en esta Guayana extendida nuestra, desde el río Esequibo hasta el Orinoco, bueno, aquí puse Gastas, pero es hasta el Orinoco, existieron comunidades de recolectores y cazadores desde hace 10.000 a 7.000 años antes de nuestro presente, las cuales colonizaron en particular la cuenca del Orinoco y la cuenca del Caroní-Paraguaza. Ello les permitió desde periodos muy antiguos desarrollar procesos de sedentarización en aldeas semipermanentes, procesos de domesticación de plantas útiles y comestibles, así como cambios correlativos en las relaciones de producción y en la superestructura que se expresaron en el desarrollo de estos pueblos. Aquí lo vemos. O sea, este mapa en específico puse esa parte, pues la parte guayanesa, lo que es nuestro delta del Orinoco y nuestro Esequibo. Entonces vemos que hace aproximadamente 3.000 años antes de nuestra era había una rica producción estética de arte rupestre y la expresión gráfica de ideas pintadas y grabadas sobre muros de cuevas o de grandes piedras a lo largo de los ríos guayaneses, tanto en grutas como al aire libre, reminiscentes de los que aparecen en diversos sitios arqueológicos contemporáneos. Lo que les decía, que a lo largo de todo nuestro soberbio Orinoco hay grandes petroglifos que si
podemos, en algún momento les voy a buscar ese texto y se los voy a enviar, donde antropólogos eh, contemporáneos nos, nos descifran un poco para qué eran todos estos inmensos petroglifos que habían allí en, en todo lo que eran las cuencas de nuestros ríos. Además, en este mapa que les pongo aquí, ustedes pueden ver cómo desde el Atlántico se podía llegar a todo el país, desde el este, desde el noreste hasta el sur y hasta el oeste, hasta el suroeste. O sea, se podía cruzar todo el país a través de nuestros grandes ríos. Pero vamos a ver más adelante cómo después del encubrimiento que realizaron los colonizadores, una de las cosas que nos decían era que nuestro pueblo estaba dividido porque no tenía carretera, había que hacer carretera, pero resulta que nuestros ancestros sí tenían carretera, e inmensas carreteras. ¿Qué es lo que define a una sociedad organizada? Lo que define a una sociedad organizada es la formación de un sistema agrario. Entonces, podemos decir que en nuestros territorios hubo una gran formación de estos sistemas agrarios. ¿Por qué? Porque estos pueblos, llamados por los especialistas paleoasiáticos y paleomongoloides, que vivían en el Alto Amazonas y en el piedemonte oriental de los Andes, originaron la formación de una nueva humanidad suramericana, que está categorizada como Geno-Pano-Caribe-Arawak y Macro-Chibcha, desde donde se afincan las raíces de lo que es la nación venezolana. Entonces, como les decía en otra de las presentaciones, entre los años 5000 y 4000 antes de nuestra era, el mestizaje entre los pueblos paleoasiáticos y paleomongoloides que vivían en el Alto Amazonas y en el piedemonte oriental de los Andes originó la formación de una nueva humanidad suramericana de cultivadores y cultivadoras que comenzó a distinguirse por sus diversas formas culturales y sus lenguas. Recuerden que las culturas se definen por sus lenguas. La lengua Geno-Pano-Caribe Arawak y Macro-Chibcha. Estos grupos arahuacos iniciaron la penetración en el territorio de la actual Venezuela hacia el Valle del Orinoco y el oriente de Venezuela y las Antillas, siguiendo el litoral caribe y las serranías andinas del noreste de Sudamérica y el occidente de Venezuela. De esta manera se fueron conformando y definiendo nuevas visiones de fachadas geohistóricas representativas de la unidad histórica que nos define por un paisaje, una sociedad y una cultura donde se afincan las raíces de la venezolanidad. Entre los primeros siglos de la era cristiana para el mundo occidental, tanto en la cuenca del Caroní Paraguasa como la del Orinoco, fueron colonizadas por pueblos caribes, los cuales asimilaron a las poblaciones, no a todas, pero muchas poblaciones arahuacas y a otras etnias originarias que habitaban esta vasta región desde antes de la era cristiana. Entonces, como les decía anteriormente, los caribes no solamente se defendieron, sino que a su vez se hicieron fuertes en otras islas de las pequeñas Antillas, como las Islas Vírgenes, Dominica, Guadalupe, hasta llegar a expediciones bélicas en la lejana Trinidad, ubicada al frente de la península de Paria. Igual ocurrió en Caracas y en Guayana. Luego de 1530, los caribes se aliaron con comerciantes armados y corsarios ingleses, franceses y holandeses que trataban de minar la hegemonía de los intercambios impuestos por el Imperio Español. Como ven, la resistencia de nuestros habitantes originarios a el Imperio Español se inició desde muy temprano tiempo. El territorio más difícil de someter por el Imperio Español, y muchos de nuestros territorios nunca lo lograron, como en el territorio de nuestros hermanos guayú, fue en este indómito territorio de Venezuela. Así como hoy, en muchas de las clases de
economía política, de geografía, las clases de defensa nacional. Hablamos de Venezuela como un centro geoestratégico. También desde tiempos inmemoriales fue tratado de la misma forma. ¿Por qué razón? Por sus fachadas culturales, su fachada norte caribe occidental andina y una fachada cultural oriental que era la fachada Amazonas Orinoco, de importancia geoestratégica tanto en aquellos tiempos como en la actualidad en el contexto regional suramericano, lo que nosotros conocemos hoy como Suramérica y el Caribe. ¿Cuáles son los antecedentes de esto? Los antecedentes de esto devienen de ese territorio Amazonas Orinoco que une a todo el continente como, como si fuesen, como les decía anteriormente, grandes avenidas que reúne a ambas fachadas y las conecta. A su vez, las convierte en una georregión cultural que va desde el Amazonas, desde nuestro gran Amazonas, hasta la fachada antillana. Estas fachadas son el producto de aquellos antiguos procesos de colonización humana del territorio norte de Sudamérica iniciados hace 30.000 años, como les decía anteriormente. En tanto que entre 13.000 y 10.000 años antes de nuestra era, ya habían comenzado a desarrollarse allí procesos de territorialidad, de conformación de grandes espacios de territorio, de sociedades que ya vivían de la agricultura no extensiva como se produce ahora, sino una agricultura que da como resultado el modo de producción tropical en primer lugar y más tarde el modo de producción asiático. También allí encontramos el origen de la diversidad cultural y étnica de la nación venezolana. Esta diversidad cultural es el pivote entre Sudamérica y el Caribe, de donde se deriva su importancia geoestratégica, lo que es sumamente actual en el contexto regional suramericano y del Caribe. Bueno, jóvenes, ya salimos de los pueblos originarios, que son los que nos dan la identidad raigal antes de la llegada de los invasores europeos y antes de la traída de los hermanos africanos que fueron secuestrados en su territorio. Entonces vamos a empezar ahora con la formación de lo que nosotros conocemos como esa Venezuela ya más mixta, ya no la Venezuela solo de nuestros habitantes originarios que tenían unas culturas muy particulares y muy propias que a partir de aquí, de 1498, empiezan a ser encubiertas y que más adelante es lo que nosotros empezamos a ver en, en nuestros colegios, en nuestras universidades. Todo esto tiene tras de sí todo un componente político, un componente ideológico que está signado y transversalizado por el positivismo. Pero entonces ahora vamos a ver a través, sobre todo desde la mirada de los textos teóricos del maestro Enrique Dussel, el, cómo vamos quitándole el velo a ese encubrimiento que se hizo a partir de 1498. Vamos a ver cómo se realizó, cómo fueron algunos de los primeros ejercicios de diplomacia entre nuestros habitantes originarios y los europeos que llegaron en este momento. En esta segunda fase de esta clase, porque esta clase tiene lo que tiene que ver con nuestros pueblos originarios y con el tema de la colonialidad, del encubrimiento, como les decía anteriormente, de nuestros pueblos originarios y de nuestras culturas. ¿Cómo vamos a empezar esta segunda fase? Primero con la llegada de los europeos a nuestras costas, a nuestros territorios y el cambio de la visión geohistórica. También vamos a ver cómo se dividen los europeos nuestros territorios y vamos a ver dos tratados que son los que empiezan a definir desde ahora, desde la visión oriental, desde la visión occidental de los europeos, cómo van a ver
estos invasores nuestros territorios. Esto es lo que vamos a tratar a partir de aquí. Vamos a empezar con los antecedentes de la diplomacia del despojo. ¿Cómo son los antecedentes de esta diplomacia del despojo? Podemos verlo en un principio y creo que ya vimos algo, no estoy segura que ya vimos algo en la clase pasada cuando hablábamos de aquel cuadro que tenía que ver con la diplomacia y sus diversos tratados en el mundo occidental. Entonces, uno de los principales tratados que tiene que ver con cómo va a ver el europeo nuestros territorios desde su visión, desde su otredad, es precisamente el Tratado de Münster, que es uno de los primeros antecedentes de la diplomacia que ellos van a imponer aquí. Una diplomacia entre comillas, por supuesto, porque es la diplomacia del despojo. Este Tratado de Münster, muchos de ustedes lo conocen porque es una de las bases de todo lo que tiene que ver con cómo se ha organizado las relaciones exteriores del mundo desde la modernidad. Entonces, el Tratado de Münster fue uno de los tratados de la Paz de Westfalia que se firmaron en 1648 y que pusieron fin a las guerras de los 30 y los 80 años. ¿Qué establece este tratado? Reconoce la independencia de las Provincias Unidas de los Países Bajos por parte de la monarquía hispánica. Fue un acontecimiento clave para la historia neerlandesa. Se firmó en la Sala de Paz del Ayuntamiento de Münster en la región histórica de Westfalia. ¿Qué otros tratados se firmaron en la Paz de Westfalia? El otro tratado de paz fue el de Osnabrück, que se firmó el 15 de mayo de 1648. ¿Qué implicó esta paz? Pues implicó que sentó las bases de un nuevo orden internacional y estableció un sistema de relaciones internacionales basado en el equilibrio de los poderes entre los estados soberanos. Pero como ustedes ven, más o menos allí, tiene que ver más con los estados europeos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Esto tiene que ver con nosotros precisamente que España reconoce a los Países Bajos su independencia. Entonces de allí es de donde viene para nosotros nuestra vecindad, nuestras fronteras con los Países Bajos, con las islas ABC, Aruba, Curazao y Bonaire, y de allí también deviene el conflicto que nosotros tenemos hoy día con el vecino país de Guyana y nuestro territorio Esequibo, ya que lo que es hoy Guyana era uno de los territorios neerlandeses. Entonces eso es uno de los antecedentes de nuestra historia que es importante tener en cuenta. Otro de los antecedentes a los que les hacía referencia es este tratado, también de los antecedentes de la diplomacia del despojo, que es el Tratado de Osnabrück. Es otro de los tratados de Westfalia que van a cumplir con una función de estímulo de todas estas tendencias en la evolución del derecho de gentes en un derecho interestatal. Y lo digo así porque para los europeos, nuestros habitantes originarios y nuestros ancestros afro tampoco eran gente, o sea que era algo entre los europeos. De ahí la importancia del Tratado de Osnabrück, que como ya se ha mencionado, vino a sustituir a la ya envejecida organización del Sacro Imperio por una verdadera confederación de estados. El concepto de gobernabilidad territorial y el principio de no injerencia en asuntos internos y la igualdad jurídica entre los estados, independientemente de su tamaño y de su fuerza. Principios que tienen plena vigencia y que fueron recogidos por primera vez en un texto de carácter general donde se incluye este tratado. Como vemos, bueno, nosotros estamos viendo en vivo y en directo todo lo que está pasando en el mundo y vemos que estos tratados, bueno, ya están quedando como en desuso y tenemos que empezar a visualizar un nuevo sistema y estamos visualizando como el nacimiento de un nuevo orden.